Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a hablar del teorema del valor medio. El teorema del valor medio es una versión inclinada del teorema de Rolle. Es decir, existe un punto en el cual la recta tangente es paralela a la recta secante AB en una función determinada. El teorema del valor medio también es visto como una generalización del teorema de Rolle, el cual se usa en el caso que dos imágenes en un intervalo determinado sean diferentes. En términos geométricos, el teorema afirma que la existencia de un punto C con su imagen f de C sobre la gráfica, tal que la recta tangente al punto es paralela a la recta secante que pasa por los puntos A, f de A, y B, f de B. Es decir que la derivada en ese punto es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Aquí podemos apreciarlo gráficamente. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una función y igual a f de x. Tenemos el intervalo entre a y b y sus correspondientes imágenes. A, f de a. B, f de b. En consecuencia nos forman las coordenadas a, f de a, b, f de e. Entonces, esta recta que se está formando aquí es la recta secante y nos dice que hay una recta paralela en el punto C. Aquí lo podemos ver en otro gráfico de una concavidad distinta. Entonces, igualmente tenemos el intervalo A, el intervalo B, la función, sus determinadas imágenes, A, f de A, B, f de B, y en estos dos puntos encontramos acá nuestra recta secante. E inmediatamente nosotros podemos encontrar un punto C que va a ser imagen acá y nos va a determinar una recta que es paralela a la recta secante. El enunciado del teorema del valor medio dice lo siguiente. Supongamos que y igual a f de x es continua en un intervalo cerrado AB y es diferenciable en el interior AB abierto de dicho intervalo. Existe al menos un punto C de AB en el cual se cumple que f de A menos f de B sobre B menos A es igual a f' de C. Sea f de x igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 2x. Verifique que se satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio para a igual a 1 y b igual a 3. Después determine un número c en el intervalo abierto 1, 3, tal que f' de c igual a f de 3 menos f de 1 sobre 3 menos 1. Apoye la elección de c gráficamente trazando en el mismo rectángulo de inspección la gráfica de f, la recta secante en el punto donde c es igual a c y la recta secante que pasa por los puntos 1, f de 1 y 3, f de 3. La solución correspondiente la hacemos de la siguiente manera. Como f es una función polinomial, f es una función continua y diferenciable en cualquier número. Por tanto, se satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio para cualquier a y b. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos la función f de x igual a x al cubo menos x cuadrado menos 2x. La derivamos. Entonces al derivar nos queda derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Menos la derivada de x cuadrado, 2x. Menos la derivada de 2x, 2. Como nosotros tenemos un intervalo en el cual debemos verificar nuestro punto C para hallar nuestra recta, entonces lo que nosotros evaluamos es en f de 1 acá y nos queda. Como nosotros necesitamos verificar cuáles son las imágenes para la recta tangente, entonces evaluamos f de 1. f de 1 viene a ser 1 al cubo, que es 1, menos 1 al cuadrado, que es 1, 1 menos 1, 0. Y aquí 1 por menos 2 nos da menos 2. Entonces la imagen de f1 es igual a menos 2. Lo mismo hacemos con 3. Entonces nos queda 3 al cubo nos daría 27. Menos 3 al cuadrado nos daría 9. 27 menos 9 nos da 18. Y aquí tenemos 3 por 2
nos da 6. 18 menos 6 nos da como resultado 12. Entonces, ¿qué tenemos? F de 3 menos F de 1 sobre 3 menos 1. Es decir, 12 menos 2 va a ser igual a sobre 2. Entonces tenemos 12 menos 2 sobre 2. En consecuencia, tenemos menos por menos nos da más. 12 más 2 nos da 14. Dividido 2 nos da 7. Eso significa que f' de c es igual a 7. Ahora lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Reemplazamos en la derivada c, es decir, 3 por c cuadrado menos 2c menos 2 igual a 7. Entonces acá el 7 que está positivo pasa al otro lado negativo y nos queda menos 2 menos 7 nos da menos 9. Inmediatamente, por ser una cuadrática, entonces vamos a utilizar la fórmula cuadrática, es decir, a, en este caso, vale 3, b vale menos 2, c vale menos 9 y lo reemplazamos. Entonces nos queda menos b más o menos b elevado al cuadrado menos 4 por a por c y hemos reemplazado los valores sobre 2 por a. Entonces operando nos queda menos por menos nos da más 2 más o menos menos 2 al cuadrado que nos da 4 menos por menos nos da más 4 por 3 nos da 12 por 9 que nos da 108 más 4 nos da como resultado 112. Entonces nos queda que c es igual a 2 más o menos la raíz de 112 sobre 6. Entonces tomamos la parte positiva de la raíz y la parte negativa porque son dos soluciones. Es decir, 2 más raíz de 112 sobre 6 y c igual a 2 menos raíz de 112 sobre 6. En la primera encontramos que nos da c aproximadamente 2.1 y en la segunda nos da c aproximadamente igual a menos 1.43. Determinado que podemos hallar una recta tangente en ese punto. Aquí tenemos entonces para nuestro primer ejemplo el gráfico x al cubo menos x cuadrado menos 2x. Esa es la función. Aquí tenemos la recta tangente que debemos encontrar. Y aquí tenemos entonces 1 con la imagen f de 1. Y aquí tenemos 3 con la imagen que se encuentra en la parte superior, que es f de 3. Con esto hemos cumplido entonces con las condiciones del teorema del valor medio. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque los logros que alcances serán directamente proporcionales al esfuerzo que tú apliques. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. ¡Chao!